análisis. Luciana, ¿cómo estás? Bien. Claramente, si algo falta en la Argentina son políticas de Estado. Sin embargo, podríamos decir que el Mercosur y el intento de un acuerdo con la Unión Europea es la única política de Estado que se ha mantenido durante 25 años, porque las conversaciones empezaron en 1994 y acaban de llegar a un feliz término parcial, porque esto no termina. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Ahora, esto que podríamos decir, bueno, la Argentina durante todos estos años ha tratado de sostener, mantener, ampliar y fortalecer el Mercosur. Casi diríamos uno de los pocos países que decididamente lo ha hecho. Porque de hecho hace un año con Bolsonaro pensábamos que se terminaba el Mercosur. Ahora, ¿qué pasa cuando llega el momento de hacer efectivos esos acuerdos, cuando llega el momento de avanzar, cuando llega el momento de concretar decisiones? Bueno, parece que ahí aparece el gen argentino. ¿Cuál es ese gen? Nos cuesta concretar, según quien lo haga, vemos las cosas según quién esté del otro lado, cuál es la conveniencia, y acá aparecen claramente dos elementos. Y que creo que esos dos elementos reflejan mucho lo que va a pasar en el país de aquí en más y lo que se va a elegir en octubre entre dos modelos. Un modelo que claramente piensa un país de una manera y otro que lo piensa de manera antagónica. Yo diría la grieta, muchas veces hablamos de la grieta en términos de la corrupción, hablamos de la grieta en términos de justicia, pero la grieta cuando hablamos del país que se quiere, yo diría que esa es la verdadera grieta. Y acá aparece, y lo vimos, apenas se anunció este acuerdo político para un acuerdo comercial entre Unión Europea y Mercosur, dos reflejos. Uno, los político-electorales, y otro, los ideológicos. Y los ideológicos, es curioso, la oposición que salió encabezada por el principal referente de la oposición, que es el candidato a presidente, Alberto Fernández, a decir nada para festejar, mucho para preocuparse. Hubo tweets, los podemos ver. Ahí están. A ver si nos mostramos a los tweets de la oposición, cómo reaccionaron ante el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Allí está Alberto Fernández. No queda claro cuáles serían los beneficios concretos para nuestro país, pero sí queda claro cuáles serían los perjuicios para nuestra industria y el trabajo argentino. Un acuerdo así no genera nada para festejar, sino muchos motivos para preocuparnos. ¿Quién más? Así, Axel Kicillof, para entender la tragedia que acaban de anunciar, comparto esta nota, bueno, y comparte una nota de un economista. Ahora, lo curioso, Luciana, es que cuando se plantea de esta manera, con esta asertividad y virulencia, que esto es una tragedia, que es un desastre, que es un motivo de preocupación, el problema es que se quedan solos. ¿Por qué? Porque muchos socios, compañeros de ruta ideológicos que han tenido y con quienes se ven reflejados y a quienes admiran o elogian, como por ejemplo Evo Morales o Tabaré Vázquez, presidente de Bolivia y presidente de Uruguay por el Frente Amplio, ambos elogiaron y mostraron su entusiasmo y su interés por este acuerdo, como podemos verlo. Vemos los tweets entonces de estos presidentes latinoamericanos. Bueno, en uno de ellos, Morales, bueno, hablaba de su inclusión, de su voluntad de ser incluido en el Mercosur. Sí, que lo veía como un paso, y sobre todo para ellos, que quieren ser parte, que ahora son invitados, que quieren ser parte, lo veían como algo muy positivo. Una búsqueda de llevar a nuevos mercados las producciones de sus respectivos países. Y acá, esto también refleja otra parte, que es la discusión entre el país ideal, el país que cada uno quiere y el país que puede ser, el país posible. Y la Argentina está claro que ha vivido en los últimos 50 años de un país ideal y no de un país posible. Un país ideal que desde hace 27 años no puede bajar la pobreza del 27%, lo cual es una tragedia. Y se han experimentado muchos modelos. Cuando llega el momento de tomar una decisión, de salir a buscar lo que escasea en la Argentina, que ¿qué son? Ingresos, dólares, euros, monedas fuertes que permitan sostener el costo de un país que es inviable como está y que si no amplía su capacidad exportadora no tiene destino, y esto no es casi discutible, aunque parece que sí. Esto lleva a estas discusiones. El país posible del país ideal. Y ese país posible claramente está aquí. Pero lo peor de todo, ¿qué pasó con esto? Que lo que refleja es esos reflejos ideológicos, ese posicionamiento electoral
que lo que muestran es por qué ninguno discute de verdad algo que, primero, se desconoce, porque los detalles se desconocen, y segundo... Los detalles no se han concretado, es más, y una larga segundo, conversación que parece que el acuerdo va a entrar en vigor mañana, claro, y que las empresas que hoy no sean competitivas, mañana tampoco lo van a hacer y claro, pasado... pero no lo van a hacer dentro de 10 años, claro, porque muchas cosas se van a aplicar dentro de 10 años. Claudio, ahora sí te invito a ver el tuit de Evo Morales en relación a esto. Saludamos el acuerdo comercial alcanzado por la Unión Europea y el Mercado Común del Mercosur, organismo que tiene a Bolivia como miembro en proceso de adhesión. Es importante trabajar juntos en complementariedad y solidaridad en beneficios de nuestros pueblos. Una Bolivia calificada como populista, pero con un manejo de la economía muy aceitado, que tiene una inflación del 2-3% anual, muy riguroso que sigue creciendo. En el manejo de sus cuentas públicas, muy riguroso en preservar el superávit, muy riguroso en evitar desvíos. Digo, con lo cual, es populista en algunos sentidos, en términos ideológicos, no en el manejo de la economía, que muchas veces se define al populismo por su manejo de la economía. Y claramente no es el caso, como no es el caso de Ecuador, por ejemplo, tampoco, ¿no? Ha sido más exitoso la Bolivia de Evo Morales que la gestión kirchnerista y que la gestión de Cambiemos también. Largamente. Entonces, esto que es lo que está reflejando esta discusión, y que vuelvo a lo que te decía antes, la discusión parece haberse planteado, y por eso es tan en términos ideológicos y tan poco en términos reales, en que el acuerdo no empieza mañana. Primero, el Congreso argentino va a discutirlo. Sí, sin duda. Esto es lo primero. Cada congreso de cada país y de la Comunidad Económica también, ¿no? Sí. La Unión Europea en su conjunto, el Parlamento Europeo. Es el Parlamento Europeo en su conjunto. Después, los 4 países que integran el Mercosur. En cada país, el Congreso va a tener que aprobarlo o no. Y además, se discutirá cada uno de los aspectos. Pero lo que lleva es otro proceso que, vuelvo al principio, de tener políticas de Estado. ¿Por qué? Porque para poder llegar a ese proceso, que durará en algunos casos hasta 10 años, lo que hay que hacer es empezar a tomar decisiones hoy. Claro. Además hay una cosa interesante, hubo un tuit de Diego Velar durante el fin de semana subrayando que, bueno, la década del 90 fue clave, 2004 fue clave en esta negociación entre el Mercosur y la Unión Europea, y 2012, o sea, gestión de Cristina Fernández de Kirchner, también fue clave en la negociación. De manera que aún el kirchnerismo se subió a esta negociación, aunque ahora sus figuras actuales estén tomando distancia, ¿no? Cristina Kirchner, en 2011, un video que se conoció en estos días, que está en Twitter, se lo puede buscar, elogiaba esto y decía terminar con los estereotipos, las cosas que se discuten solo por estereotipos. Hablaba del proteccionismo, y hablaba del proteccionismo desde el lado europeo, y tanto es así que costó mucho llegar a este acuerdo por muchas reticencias europeas, y que, por ejemplo, los agricultores franceses no están conformes con este acuerdo. Entonces, estamos mirando una discusión que se ha abaratado, que se traduce en términos de inmediatez, cuando es un proceso que llevó 24 y es probable que lleve otros 10, y aún así la Argentina no se anima a discutirlo. De un mundo que cambia minuto a minuto y que no se anima a discutirlo. Y yo creo que acá lo que queda claro, Luciana, es que es muy paradójico. Por un lado, nosotros tenemos progresistas del statu quo, que al final terminan siendo conservadores. Y del otro lado, liberales neokeynesianos, que tienen un Estado gigantesco que no pueden achicar con impuestos que siguen creciendo. Kirchnerista de un lado y Cambiemos del otro. Exactamente. Y eso refleja esa tensión que hoy se ve a través de este acuerdo, y que termina siendo un problema para poder encontrar soluciones, porque ¿qué pasa? Venimos hablando de que la economía argentina tiene que ser competitiva. Para ser competitiva la economía argentina tiene que tener un Estado que le saque menos recursos al sector productivo. Es un Estado fuerte, pero no necesariamente grande, que son dos cosas distintas. Y a su vez, y yo creo que esta es la discusión más grande que se va a dar, que para ser productiva la economía argentina tiene que revisar formas y estatutos y condicionamientos laborales que hoy siguen vigentes de hace 40 años, de un mundo que no existe más. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que le pasa a muchos desde la discusión ideológica es que discuten desde quedarse en un lugar que ya no existe más y que dejó de existir hace mucho tiempo. Claudio, más allá del mediano a largo plazo del acuerdo en sí, este tema talla electoralmente, así como Venezuela y el posicionamiento de cada dirigente en frente de Venezuela
también hay un debate acerca de qué piensa cada uno de los políticos en carrera electoral en torno a este asunto del Mercosur y de la Unión Europea. Definitivamente. Y esa es una gran discusión, porque esa es la discusión sobre qué país será o no será posible, qué país le quedará a la Argentina de los próximos años. Y claramente, ¿qué le pasa al kirchnerismo? Que hoy Macri lo presentó como un gran logro. Veremos si es un gran logro, veremos primero la letra chica, segundo, veremos qué pasa en el Parlamento. Digo, todavía no lo es, pero es cierto que Macri consiguió algo que la Argentina se propuso en 25 años y lo logró él, y hay que decirlo, porque se lo puso al hombro y porque dio una batalla que ninguno había dado con la intensidad que lo dio Macri, y esto es real. Eso es lo que no le quiere reconocer, en definitiva, el kirchnerismo hoy. Hoy en el proceso electoral. Pero escuchamos a la presidenta, hablabas de un video en el que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es un tuit, aquí está. Estamos muy esperanzados en avanzar las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Esto es de hace, creo que 2014 estaba fechado. Sí, está con Hollande, ahí, sí, con el presidente. Claro, exactamente, con el presidente de Francia. Francés. Y ahí era cuando ella empujaba. Ahora, claro, ¿qué no quiere? No quiere reconocer que hay otro presidente que hizo un esfuerzo y que claramente se puso el compromiso de llevarlo adelante. Le salió, esperaba Macri sacarlo para fin del año pasado. De hecho, se esperaba que coincidiera, igual que ahora con el G20, que coincidiera con el G20 que se hizo la Argentina. No lo logró, y no lo logró por las diferencias que había en ese momento entre Brasil y Francia particularmente, y Brasil y Alemania por el tema automotriz, y lo logró ahora. Lo logró en el peor momento para el kirchnerismo, porque es cuando la economía parece estabilizada en sus variables principales y cuando entra en la etapa electoral. Esta es la realidad. La Argentina necesita que sean discusiones un poco más serias, un poco más profundas y un poco menos viciado de resortes político-electorales e ideológicos. Sí, más generosidad y responsabilidad de la clase política de aquí en adelante, más allá de los términos electorales, ¿no? Definitivamente. Muchísimas gracias, Claudio Jacqueline. Gracias, Luciana. Vamos a escuchar las palabras del presidente Mauricio Macri, que se refería así al acuerdo. Para nosotros también es un día histórico. Este es el acuerdo más importante que hemos firmado en nuestra historia.